para aquellos que desean realizar alguna tarea dentro de la iglesia. Específicamente aquí nos habla, Pablo le habla ya a Timoteo, y habla sobre el obispado, sobre los ancianos, sobre los diáconos. Pero más allá de ello, creo que es una conducta que todos debemos de tener. Nuestra vida debe ser, como lo habla ahí el apóstol, irreprensible. Tenemos que tener buen testimonio delante del mundo, tenemos que tener testimonio dentro de la iglesia, debe ser intachable, debemos de conducirnos correctamente, y creo que son requisitos que todos como cristianos debemos buscar. Sin embargo, a los líderes, aquellos que se les asigna una tarea especial, tienen alguna responsabilidad, y hablo de responsabilidad, no de autoridad. Siempre hemos dicho nosotros que los cargos que se desempeñan dentro de la iglesia, que el hecho de que seas líder, que el hecho de que tengas un cargo dentro de la iglesia, no significa que son para hacer lo que a uno le plazca, no son para hacer lo que yo quiera, no son, ahora yo soy el pastor, ahora yo voy a hacer las cosas como a mí se me antoje, ahora yo voy a hacer lo que no, son responsabilidad. Bien es cierto, Dios es el que está respaldando, es el que nos pone, Dios, y hay que ejercer autoridad, pero con responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que dar más cuenta delante de Dios, porque hay una tarea que desempeñar, porque se me va a demandar lo que se está poniendo en mis manos, igual a cada uno de nosotros. No por el hecho de decir, no, es que yo no soy líder, a mí el Señor no me llamó a ser pastor, a mí el Señor no me llamó a algún cargo especial o a algún ministerio, entonces yo ya no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? Como cristianos, como siervos de Dios, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios, todos vamos a dar cuentas, y tal vez no sea un ministerio que se pone en tus manos, pero algún talento que Dios ponga en tus manos. Tenemos los que ministran la música, un talento que Dios pone en sus manos, y Dios va a demandar también cuentas de cómo utilizaste, si tocaste nada más para Él, si allá en el mundo te dedicabas a tocar rock, si te dedicabas y de todos nuestros talentos, todo lo que Dios pone en nuestras manos, de todo hay que dar cuenta. Entonces tenemos que llevar una vida recta delante de Dios, porque así Dios es como lo pide. En el sentido amplio de la palabra, por ahí el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y creo que ahí encierra, ¿sí?, todo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros cuando el Señor habla de santidad. En este caso aquí, pues vamos a hablar de lo que el apóstol hablaba aquí a Timoteo, y a Timoteo le da instrucciones sobre el trabajo que tiene que realizar, y por ahí vemos en sus cartas, primero le dicen: uno tenga un poco tu juventud, no es la edad la que, porque estamos a hablar ahí de los ancianos, aunque normalmente el anciano se alcanza cierto grado de madurez, pero estamos hablando de madurez espiritual también. Estamos hablando, no vamos a hablar, no se le va a dar un cargo a aquel recién convertido, no se le va a dar un cargo a aquel que va llegando a la iglesia, sino que va a ser el vencer, porque no va a tener, ¿sí?, no ha desarrollado, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia necesaria, la madurez espiritual para poder llevar a cabo esa tarea. ¿Sí? Y le dice por ahí también Pablo a Timoteo, en el verso por ahí de la sociedad de varones: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, hazlo pronto, hazlo rápido, procura con rapidez, no dejes las cosas para después, pero preséntate a Dios aprobado. O sea, preséntate a Dios, ¿sí?, de manera irreprensible, de manera recta, de manera, ¿sí? Entonces había ahí un requisito que cumplir, y aquí el apóstol le da varios requisitos. Estamos hablando sobre el liderazgo cristiano, y cuando hablamos de liderazgo, pues no nos estamos refiriendo únicamente al pastor. Habla de liderazgo, no hay un líder en especial. Entonces, los cargos que se desempeñen hay que realizarlos de la misma manera. E inicia Timoteo en la carta 3, en el primer verso,
Y dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es malo el desear servir a Cristo. No es malo tener ese deseo de ser un vaso útil a Dios, de querer realizar alguna obra dentro de nuestro caminar cristiano, pero el problema es cuando queremos imponernos, cuando no, yo tengo que ser porque yo soy el indicado, yo tengo que ser porque no hay otro mejor que yo. No. Una cosa es desear, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser un vaso útil, úsame como tú quieras, aquí estoy, ¿sí? Yo estoy en tus manos, pero que sea el Señor el que nos guíe, que sea el Señor el que nos dé, ¿sí? Nos asigne la tarea, porque cuando lo hacemos y nos imponemos, cuando es el hombre el que se pone, sabemos que eso lo va a llevar al fracaso, no va a llevar a nada bueno. Lo que va a hacer es va a causar división en la iglesia, lo único que va a hacer es traer fracaso a la iglesia. Entonces aquí dice la palabra, el que desea obispado dice, buena obra desea, porque quiere servir a Dios, porque tiene el deseo de hacerlo. Entonces eso es lo que está hablando aquí el apóstol. Está hablando ahí en el tiempo de allá por Éfeso. Y si vemos allá el Apocalipsis, ahorita vamos a estar viendo que cuando se le habló a la iglesia de Éfeso, se le dijo que era la iglesia sin amor, porque estaba trabajando, sí trabajas, sí haces esto, sí haces lo otro, pero perdiste el primer amor, perdiste el amor que tenías por Dios, ya no lo estás haciendo por amor a Dios las cosas. Entonces vemos que es una parte fundamental, y inicia entonces aquí el apóstol hablando que si deseas servir a Dios es bueno, que es bueno querer servir a Dios, tener ese deseo en nuestro corazón. Dice, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos. No es nada más bueno, yo quiero servir a Dios, pero no me preparo, no oro, no estudio la palabra, no llevo una vida recta delante de Dios. ¿Cómo entonces es que Dios te va a usar? ¿Cómo es entonces que Dios puede tomarte, ¿sí?, para darte una responsabilidad si como cristiano no estás viviendo una vida recta? ¿Sí? Entonces aquí Pablo le da ciertos requisitos para aquellos que desean servir a Dios, para aquellos que desean estar frente a una obra, que desean aquí, bueno, nos habla en esta carta, en este capítulo, nos habla sobre el obispo, sobre el diácono, y viendo los puntos que toca aquí el apóstol sobre los requisitos para poder llevar un cargo. Entonces los dividimos en requisitos en cuanto a nuestra vida en el hogar, en cuanto a nuestra vida interior, nuestra vida exterior, lo que los demás están viendo, nuestra vida en la iglesia y nuestra vida delante del mundo. Reúne ahí todos los requisitos, lo que se necesita, la forma como debemos de conducirnos, ¿sí? Lo decíamos, en el hogar, conmigo mismo, hacia el exterior, lo que los demás están viendo, nuestra vida en la iglesia y nuestra vida delante del mundo. Inicia hablando de lo mismo. Esta palabra de obispo proviene de una palabra en griego que es episkopos, y literalmente significa uno que mira sobre otros, uno que está vigilando, que está velando por los demás, está supervisando, ¿sí? Nos habla de la Biblia esta palabra
sinónimo de presbúteros, hablando del anciano también. Pero la diferencia que se marca entre obispo y anciano: el obispo enfatiza la tarea del líder en la iglesia, de velar, de vigilar, de cuidar, de ver cómo están los demás. Y el anciano nos habla sobre, y se enfatiza la dignidad del líder en la iglesia, por su madurez espiritual, por la vida recta que lleva delante de Dios, porque es una persona irreprensible, que da buen testimonio, ¿sí?, que debe de cumplir con cada uno de esos requisitos. Entonces no es nada más, porque me caes bien, me gustas para que seas el anciano de la iglesia. No es la forma en que se van a designar, ¿sí?, los cargos. E inicia entonces aquí el apóstol, dice en el verso 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y empieza a dar todos los requisitos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dentro de todos estos requisitos, bueno, vamos viendo y vamos a ver los requisitos en cuanto a la vida en el hogar. Y dice la palabra que debe ser marido de una sola mujer. En aquel tiempo se practicaba la poligamia, podían tener varias esposas, era una práctica común, y muchos se dejaban llevar. Había, al igual que hoy en día, muchos falsos maestros, había muchos quienes torcían la palabra y decían: no te preocupes, no es problema, puedes tener las esposas que quieras, mientras que las puedas mantener, mientras que les puedas dar de comer, no hay ningún problema. Y aún en la actualidad, vemos allá en el lado de Arabia, de aquellos lugares, dicen ellos: mientras que tengas dinero para mantener a las mujeres que puedas mantener, no importa las que tengas. Si tienes dinero para mantener a 40 mujeres, puedes tener 40 mujeres. Entonces eran prácticas muy comunes en ese entonces, y tenía que hacer énfasis aquí el apóstol, porque ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que esas personas se estaban poniendo al frente de las nuevas obras, se estaban poniendo al frente de una iglesia. Entonces, ¿de qué manera iba a enseñar cuando no estaba practicando, ¿sí?, la sana doctrina, cuando no estaba viviendo de acuerdo a la palabra? Entonces, aquí le dice que debe ser marido de una sola mujer. Recordábamos por ahí, había por ahí un templo donde eran mujeres, se decían profetisas, pero en realidad eran centros de prostitución, donde había 1000 mujeres en ese lugar, y a eso se dedicaban nada más. No tenía nada que ver en realidad con la iglesia. Entonces llevaban una vida deshonesta y tenían que separarse de todo ello. Dentro de los requisitos que hay en la vida del hogar, dice que debe ser hospedador. Y en ese tiempo, la iglesia primitiva, la hospitalidad era muy importante. Algunos hermanos que viajaban eran que no tenían recursos para llegar a quedarse a algún lugar especial, y siendo hermanos de Cristo Jesús, pues habría que abrir las puertas a aquellos que no se quedaran en la calle, que no llegaran a algún lugar incorrecto.
había también mucha persecución, por lo tanto había que resguardar a los hermanos que viajaban, los amigos misioneros, los que había que abrir las puertas de las casas para poder hospedar a los hermanos en la fe. Aún los lugares designados como, bueno, que hoy en día conocemos como hoteles, pero las posadas, los lugares donde había, aún ahí muchos de estos lugares que daban la gente que venía de paso, también eran lugares donde había mucha prostitución, donde había mucho pecado. Entonces, aquí el apóstol hace énfasis, él dice lo que sea hospedador, que veles también por aquellos que andan viajando, por aquellos que van llevando la palabra, por aquellos que van a visitar las demás iglesias, que no tienen a un lugar donde llegar, que están corriendo peligro a llevar el evangelio, que están sufriendo persecución. Es necesario también velar por ellos. No únicamente por los de la iglesia, únicamente por los que son de ahí. Nosotros lo hacemos en las convenciones. La mayoría de los hermanos los hospedamos en un hotel, pero algunos por ahí abrimos las puertas de nuestras casas, hospedamos a los hermanos, y es de gran bendición porque compartimos, porque seguimos creciendo, porque seguimos compartiendo la palabra, porque entonces es necesario, que abramos también nuestras puertas a los hermanos que vienen de fuera. Sigue hablando el apóstol y dice que gobierne bien su casa. Debe gobernar bien su casa, dice, y que tenga a sus hijos en sujeción. Cuando hablamos aquí de gobernar bien su casa, y estamos hablando dentro de la relación familiar, no estamos hablando, es que hubo un desacuerdo, hubo algún pleito. Desacuerdo siempre va a haber en la familia, vienen las pruebas dentro del hogar, pero lo que estamos hablando aquí, lo que el apóstol está hablando, porque se está refiriendo a los líderes, no puedes en tu casa dejar que tus hijos vivan de una manera en la cual cuando tú estás en la iglesia quieres reprender a los demás. No puedes permitir, ¿sí?, a tus hijos los dejas vivir en pecado, pero vienes y les dices a la iglesia que no pueden hacer. Tienes que gobernar bien tu casa. Cuando gobiernas bien tu casa, estás atento a lo que está sucediendo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que están haciendo mis hijos? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿De qué manera están conduciendo? Estás gobernando tu casa de manera adecuada. No estás dejando que lo hagan. Sabemos que siempre va a haber problemas. Sabemos que los hijos, los jóvenes van creciendo, que empieza la etapa de adolescencia y que empieza una etapa muy difícil en ellos. Y hay que aprender ahí a gobernar bien. No significa que como tu hijo se comporta de cierta manera, quiere decir que tú no tienes derecho a ser líder en la iglesia, no, espera. Llevamos nuestra vida recta delante de Dios, y en el hogar también nos conducimos de manera recta. No lo estás permitiendo, ¿sí? Y si está mal delante de Dios, bueno, podrá estar en la iglesia, pero no va a tomar parte, porque no vas a permitir a los demás hacer lo mismo, ¿sí? No puedes decir, es que como es mi hijo, ese no importa lo que haga y ese no va a estar jamás en disciplina y puede vivir como quiera. No. Entonces, hablamos aquí, el apóstol dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Y decíamos entonces que se refiere esto a la relación familiar, a cualquier problema, ¿sí?, que pudiera descalificar el liderazgo en la iglesia. Nos habla
fácil de manejar nuestro hogar, de gobernar bien nuestro hogar. Ahí nos indica la capacidad o la incapacidad para poder administrar la iglesia. Tienes poquito y no sabes llevarlo bien, ¿cómo quieres que te dé más? ¿Cómo quieres llevar a cabo una tarea más allá de lo que no puedes hacer? Entonces, bien es cierto, vamos aprendiendo, vamos creciendo, pero todo tiene que ser a la luz de la palabra, todo tiene que ser conforme a la palabra, porque si una persona, un ministro, no puede gobernar bien su casa, ¿cómo podrá llevar adelante el resto de la congregación? No va a poder hacerlo, porque necesita empezar por su propia casa, incluso para el luego, después, entonces, poder ejercer el ministerio dentro de la iglesia y tener victoria, tener éxito. Entonces vemos la necesidad, lo necesario que es entonces el gobernar bien la casa. No estamos diciendo que no vaya a tener ningún problema, los problemas van a existir siempre, los problemas van a existir, pero hay que actuar de la manera correcta para poder hacerlo también en la iglesia, ¿sí? Entonces ahí habla sobre, cuando está hablando el apóstol sobre los requisitos en cuanto a la vida del hogar, y luego le dice ahí a Timoteo sobre los requisitos sobre la vida personal, el interior. Dice ahí que debe ser sobrio. ¿Y qué es ser una persona sobria? El no tomar. Tomar. Dice, hablamos y decimos, cuando nos referimos, estamos hablando del alcohol. Es una persona sobria, pues la que está en sus 5 sentidos, la que está con todos sus sentidos alertas. Nos habla entonces de que es una persona que está en uso de todas sus facultades, una persona que no está motivada por los placeres carnales, por alimentar la carne, sino por alimentar el espíritu, una persona que está centrada, una persona alerta, que está sobria, ¿sí? Cuando una persona dice que una persona está tomada, pierde los sentidos. Dice luego que no recuerda ni lo que hizo, no puede hablar, no puede hacer tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede si lo trasladamos a la vida espiritual? Una persona que está descuidada, una persona que no alimenta el espíritu, va a llegar el enemigo, va a atacar y lo va a derrotar, porque no está alerta esa persona, no está sobria, no está atenta a lo que está haciendo. Entonces es una persona que esté atenta a lo que está sucediendo, a cuando viene el ataque del enemigo, poder estar alerta, y no nosotros, sino que el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿No? De repente por ahí nos ha tocado alguna persona por ahí sentada en la iglesia, y por ahí en un culto estaba el hermano Bienvenido, y por ahí hay un lobo rapaz vestido de oveja, y inmediatamente el Espíritu Santo, ¿no? nos dice, pero ¿qué sucede si el líder no está sobrio? ¿Qué sucede espiritualmente? ¿Qué sucede si el líder está descuidado? No va a poder ver que va a entrar ese lobo y que va a causar daño al rebaño, ¿sí? Entonces hay que estar alertas, hay que estar sobrios, ¿sí? Le dice aquí el apóstol. El espíritu de discernimiento. Amén. Y luego dice que sea prudente. Hay que actuar con prudencia. Nos habla el apóstol, empieza aquí a hacer respecto sobre la persona, hacia la vida interior. Debe ser decoroso,
hablando de ordenado, hablando de un comportamiento ordenado que debe cumplir, un buen cumplimiento de todos los deberes, de todas las tareas que te han asignado. Y dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando hablamos aquí, el apóstol cuando está hablando dice no codicioso de ganancias deshonestas. El líder no debe ambicionar o codiciar el dinero, y menos de una manera ilegal. Si de por sí dice que la palabra que el amor al dinero te va a llevar al fracaso. El amor al dinero es un profundo fracaso. Entonces, más si lo está queriendo hacer deshonestamente. ¿Sí? Entonces, por ahí platicando yo con una persona, hablaba del evangelio y tenía un taller de carrocería, y pues empiezan a hacer cosas indebidas, ¿no? Ganancias deshonestas, que metes un material por otro que no eres, no hiciste el trabajo como dijiste que lo ibas a hacer, empiezas a hacer otros cobros, empiezas a hacer, ¿sí? Está ganando deshonestamente. Entonces yo le digo, bueno, sabemos que es un negocio, sabemos que si tienes un negocio, claro que tienes que obtener una ganancia, pero hay un límite, ¿sí? Hay un parámetro en el cual no puedes ir más allá, porque ya se está haciendo de una manera deshonesta, ¿sí? Entonces aquí hablando del líder, le dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. A Juan Carlos, si busca por ahí, 1 Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Nombre de Jesús, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y el lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, pones en primer lugar ya el dinero, pones en primer lugar lo material, cuando el Señor dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Por allá Proverbios nos dice, Señor, no me des más, ¿sí? Porque no sea que me envanezca, no sea que diga soy yo y me olvide de ti, pero no me des tampoco menos para que yo no tenga que robar, para que yo no tenga que, ¿sí? Dame lo que necesito, ¿sí? Y a veces como cristianos nos desesperamos y decimos, no, es que yo tengo que tener más, es que yo tengo que, no puede ser posible que yo esté pasando por esta situación, no puede ser posible que no tenga yo suficiente dinero. Y el hombre jamás va a tener suficiente dinero. Tiene y quiere más. Y tiene y quiere más. Y si el Señor te da más, no, pues ahora quiero poquito más. Y siempre el hombre en su humanidad siempre está con ese deseo. Entonces, que Dios nos provea de lo que necesitamos. Que Dios nos provea de lo que necesitamos. Entonces, ahí le está haciendo ver el apóstol a Timoteo, ¿sí? No codicies, no quieras, no desees, no tiene que estar nuestra mirada en el mundo. Es que aquel que es del mundo y mira cómo le va, y le va re bien, y tiene casa nueva, y carro nuevo, y cuentas bancarias, y viaja por todo el mundo, y no sirve a Dios. Y yo que sirvo a Dios, ¿por qué tengo que? Bueno, ¿dónde estás haciendo tesoros? Nuestros tesoros los hacemos en el cielo. Ahí es donde vamos a recibir nuestra recompensa. Ahí es donde vas a poder tener tu galardón si te mantienes y vives rectamente aquí en la tierra, ¿sí? Entonces es mejor esa corona, porque esa corona es incorruptible. Aquí lo material se va a perder, lo material se va a quedar, pero lo espiritual
lo de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, aquí le dice entonces el apóstol, no codicioso de ganancias deshonestas, y el Señor le dice, no avaro, lo que hablábamos ahorita, una persona que es avara, no amante del dinero, ¿sí? Cuando esto sucede, pues el líder está expuesto y a caer en la tentación, siempre el querer ganar más, el abusar de su autoridad sobre la iglesia, y luego empiezan a vender el evangelio. Pues sí, voy a ir a predicar, pero te va a salir tanto. ¿Y de cuánto quieres el mensaje? ¿Y lo quieres de amor o lo quieres de exhortación? Porque depende de lo que lo quieras, pues es lo que te va a costar. ¿Cuántos aquí han querido y vienen a ver la iglesia primero? Y deja ver cuánta congregación tienes y a ver si me conviene ir a predicar. Y yo me hago cargo de las ofrendas. Y yo me hago, no, espérame, es que no es por dinero. No trabajamos para Dios por dinero. Hermano, tuve una experiencia, un hermano, un evangelista muy conocido. Entonces, él iba a venir a predicar a esta iglesia y él dijo que él no podía predicar a la iglesia si fuera menos de 1,000 personas. Entonces, él dijo que estaba bien, no viniera. Pero entonces resulta que pasó y se paró frente del templo y me habló por teléfono y me dijo, estoy delante de su templo y creo que podemos ir al coordinador y gracias, no lo recibo. Y me dije, pero me estaba bien. Se impresionó del lugar donde estaba y quiso venir, pero le dije que era muy tarde, ya había dicho lo que quería. Entonces vemos qué es lo que sucede con esas personas, ¿sí? Por amor al dinero y venden el evangelio. Si la palabra dice que no lo vendas, ¿sí? El evangelio no se vende. Entonces vemos aquí los requisitos entonces que el apóstol está dando. Que le dice al inicio, bueno, ¿quieres ser obispo? ¿Quieres ser líder? ¿Quieres ser? Qué bueno que quieres servir a Dios, pero mira, tienes que cumplir con estos requisitos. Si no cumples con ellos, no es posible, ¿sí? No debes de tomarlo en cuenta para ponerlo al frente de una iglesia, no debes de tomarlo en cuenta para que sea líder, porque lo que va a traer va a ser división, destrucción al rebaño. Entonces aquí nos habla de esos requisitos en cuanto a la vida interior, y continúa el apóstol sobre los requisitos en cuanto a la vida exterior, y dice el apóstol que aquel que desea servir, que aquel que desea, dice, no debe ser no dado al vino. No hay una traducción literal sobre las palabras, pero tiene el significado común, que estamos hablando del jugo de fruta fermentado. Por lo general es de uvas, pero si nos trasladamos a aquel entonces, en ese tiempo de la historia, las condiciones climatológicas que estaban en el Medio Oriente hacían que una vez que extraías el jugo de la uva, se fermentaba muy rápido. Iniciaba el proceso de fermentación a las 6 horas después de haber extraído el jugo. Empezaba el proceso de fermentación por las condiciones climatológicas que estaban en aquel lugar. Entonces era necesario que no fueran dados al vino, y vamos a ver ahorita también ahí como que Pablo le está diciendo, pues bueno, puedes tomar un poquito, no dado mucho al vino, y de ahí se toman muchas personas, ¿no? Hoy en la actualidad hablamos de vino y no hablamos únicamente de la fermentación de la uva, sino en un proceso donde ya entra un químico, donde entran, le ponen el alcohol, le ponen otra serie de elementos ahí para que agarre otro sabor, para que agarre otro color, para que agarre. Entonces ya entra en un proceso químico,
¿sí? Que no es correcto. Y dice ahí, no he dado el vino, me decía una persona, bueno, precisamente alegando sobre ese punto, decía, bueno, si yo agarro uvas y las machaco y saco el jugo, y no le pongo nada, y lo dejo ahí, que se fermente, porque es natural, y me lo tomo, ¿por qué tiene que ser pecado? Y que bueno, ¿por qué tienes que esperarte a que se fermente la uva? Si te lo puedes tomar una vez, pues ya estás pensando en algo más, ya estás yendo más allá de lo que deberías de hacer, ¿sí? O sea, tu actitud que estás tomando ya no es correcta, ¿sí? Porque estás esperando que pase por un proceso para poder, ¿sí? Entonces el vino, porque dicen que Jesús convirtió el agua en vino, que porque dicen que, pero no tiene nada que ver el vino de hace 2000 años, el jugo de la fruta que experimentaba al vino del día de hoy, cómo lo procesan, lo que hacen, decimos, lo que le ponen. Entonces, ahí dice, la palabra me dice, y cuando me dicen eso es que poquito vino. Bueno, dice la palabra que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero ese texto hay que juntárselos con el de que poquita levadura leuda toda la masa. Entonces, no podemos, ¿sí? No es correcto, ¿sí? No es agradable delante de Dios esa copita que dicen muchos. ¿Sí? Hay muchas iglesias que sí, es que te puedes tomar una copita de vino con la comida y no es pecado, no es pecado. Entonces, vemos ahí gente que no está siendo sobria, ¿sí? Porque la persona que es sobria, el apóstol le dice ahí en los versos antes, la persona que es sobria es, si lo hablamos literalmente, la persona sobria es que no tiene ni una gota de alcohol en su sistema, es una persona sobria, ¿sí? Entonces le dice aquí, no ha dado el vino, no pendenciero. ¿Qué será pendenciero? Jóvenes, todos empiezan a poner bien temblorosos todos los jóvenes. Yo se los voy a agarrar más a ellos. No hay que ser pleitista, no hay que ser violento. El líder no debe ser, no debe de accionar cuando viene el otro y te grita y te pelea y te quiere golpear. ¿Sí? Dice, no andar buscando pleitos. Ando enojado y ahorita voy a ver quién me la paga. O anda el líder ahí buscando con quién pelear. Anda el líder ahí buscando a ver, estoy viendo qué es lo que está haciendo el pueblo, pero no para corregir, no para exhortar, sino para ir y hacer pleito, ¿no? Sin embargo, dice el apóstol, cuando dice no pendenciero, dice, debe ser amable, amable y apacible, sin contender, sin pelear, debe ser manso. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí. ¿Eso es qué? Manso y humilde corazón. Y estamos siguiendo las pisadas del Maestro. ¿Sí? Entonces hay que aprender de Él, hay que aprender esa mansedumbre, hay que aprender a ser mansos, ¿sí? Amables, apacibles. Entonces vemos aquí sobre los requisitos que está dando el apóstol referente a la vida exterior, y nos habla también sobre la manera en que debe conducirse en la iglesia, los requisitos dentro de la vida en la iglesia, y le dice, bueno, ahora tienes que ser irreprensible,
¿Y de qué estamos hablando? Cuando decimos irreprensible. A ver, jóvenes. Es que no haya falta, no haya algo que puedan señalar que estamos tratando a la vida cristiana, como lo fue Daniel, luego ni tampoco los santos no encontraron nada que acusarle, tuvieron que inventar algo más. Entonces, por ahí no querían buscarle a Daniel algo en algo. Dice que fue intachable. ¿Por qué? Porque era fiel en todo, ¿sí? En cuanto a las cosas de Dios. Si eres fiel a Dios, si eres fiel en cuanto a las cosas de Dios, vas a ser fiel, vas a ser irreprensible en cuanto a todo lo demás, ¿sí? Ezequiel, Tito 1, 7 y 8. Me estaría asustado Ezequiel. Debe ser irreprensible una persona, ¿sí? A quien no se le puede decir nada, no se le puede tachar. ¿Sí? Tito 1, versos 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pretencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ahí agrega el apóstol la soberbia. Y si eres irreprensible, pues no tienes que ser soberbio, ¿sí? O sea, lo que haces es porque es nuestro deber hacerlo. No puedes decir, es que yo soy bien recto, a mí nadie me puede decir nada, yo vivo una vida recta delante de Dios, yo soy una persona irreprensible. ¿Estás haciendo tu deber? ¿Estás cumpliendo con lo que debes de hacer? ¿Sí? Para eso fuiste llamado, esa es la vida que debes de llevar. Entonces, no debemos de hacernos sentir más porque yo vivo una vida recta delante de Dios. No, estás cumpliendo, siempre estás cumpliendo con tus deberes como tal. Entonces, le dice irreprensible y le dice tiene que ser apto para enseñar. Mi hermano Juan, ahí en Tito 1, 9, nuestro hermano Juan, el Señor le ha llamado a ser maestro de enseñanza, por ahí que nos dé su comentario. Tito 1, verso 9. Alrededor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda tocar por sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, me acuerdo de los oficios, ¿no? De los líderes. Puedo estar apto para enseñar, y no enseñar, primero que tiene que aprender bien el contexto, ¿verdad? Que la palabra es que la tiene que retener, aprenderla, ¿verdad? Para poderla poder estar con ellos. Porque el que no aprende la palabra, ¿de dónde va a agarrar herramientas para exhortar? Incluso para contrarrestar la sabiduría, ¿verdad? Aquí dice que también que a los preferencias, ya hay muchos, y dentro incluso también un pueblo de Dios, funciona ahorita la cita bien, gente que apoya que sí, que todo claro, tienen que decir que no, pero ¿cómo podemos decir si no conocen la palabra? Por ejemplo, en este caso, el líder de la congregación, siempre
realmente el suelo lugar? ¿Quién va a dar el estudio? ¿Quién va a capacitar o a dar el discipulado? El cuerpo cristiano, ¿verdad? Entonces, bueno, claro que en todo pastor debe ser para empezar, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que tuvieron la misión de poder pasar por un instituto bíblico, pero no hay ningún impedimento que sea pastor. En el paso del tiempo, el Señor se va a encargar de ir enseñando, ¿verdad? Pero sí, tiene que procurar la enseñanza, en este caso la sana enseñanza. Porque ahorita, lamentablemente en Estados Unidos, en Europa hay institutos bíblicos donde se preparan para que sean líderes, pero ya no es tanto de la sana enseñanza, están aprendiendo nuevas formas de doctrinas. Lamentablemente la iglesia es errónea. ¿Qué esperan esos líderes en el futuro para la iglesia? Entonces, que tenga la palabra, que es la sana doctrina, y que ese mismo líder tenga la capacidad para enseñar a otros, para que también le ayuden en la obra. Porque es, por ejemplo, no te vas a pasar de la mano de más con alguien, va a Coahuila o va a Oaxaca, y también hay alguien que le puede ayudar a enseñar, apoyar, luego que se quedan aquí. Apto para enseñar. Para ser apto para enseñar, decía nuestro hermano, no, hay que aprender, hay que estudiar, pero hay que vivir lo que estás enseñando. Para ser apto para enseñar no es nada más obtener el conocimiento, sino que también que vivas lo que estás enseñando, ¿sí? No puedes hablar aquí de la forma de conducirte, de la manera en que el cristiano tiene que vivir, de cómo debe, de lo que dice la palabra, cómo debo de vivir, cuando yo no lo estoy viviendo, cuando yo no lo estoy practicando, ¿sí? ¿Cómo voy a enseñar entonces si no estoy poniendo en práctica también lo que estoy enseñando? Y dice el verso 6, cuando se refiere a la iglesia, no un neófito, pero concluye el verso diciendo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué será un neófito? Cuando estamos hablando aquí nosotros de neófitos, son aquellos recién convertidos. Nos habla de aquellos que están apenas iniciando dentro del Evangelio, porque no tienen el conocimiento, porque tienen que aprender, porque hay que enseñarles, porque ¿sí? Van iniciando, se están convirtiendo, y esa es una persona, un neófito, porque no tiene el conocimiento. El neófito no tendrá la capacidad de discernir, de actuar rápidamente, porque no ha adquirido ese conocimiento, esa madurez espiritual que necesita, ¿sí? Para poder llevar a cabo la